Hola, te saludo con un gran abrazo. Me alegra mucho que estés viendo este video, que continúes en esa búsqueda. Recuerda que cualquier pregunta que tengas o cualquier duda sobre la cual quieres que haga un video, déjamela en los comentarios. Suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita para que te llegue siempre la notificación cuando suba videos. Y bueno, la pregunta que voy a responder el día de hoy sobre espiritualidad es: ¿son religión y espiritualidad lo mismo? ¿Se refieren a lo mismo? ¿Hasta qué punto están relacionadas? Y bueno, la respuesta a esta pregunta es: no son lo mismo. No son lo mismo y de hecho pueden llegar a ser opuestas. Religión y espiritualidad pueden llegar a ser opuestas. Tú puedes ser muy religioso y no ser nada espiritual. Puedes ser muy espiritual y no ser nada religioso, o también puedes llegar a ser religioso y también ser espiritual, ¿ok? No son dos cosas que tengan por qué estar ancladas, que sean equivalentes, que estén relacionadas en lo absoluto. Pueden llegar a ser el agua y el aceite. ¿En dónde radica o por qué se puede dar la confusión y en dónde radica de alguna manera la diferencia? Porque si esta pregunta surge en las personas es tal vez porque la palabra espiritualidad puede tener una connotación religiosa por el hecho de que normalmente la mayoría, cuando crecemos, cuando nacemos, se nos inculca alguna religión, y como dentro de la religión hay palabras relacionadas con el espíritu, precisamente con espiritualidad, entonces después, al escuchar la palabra espiritualidad, creemos que están ancladas, pero realmente no lo están. Y la diferencia principal radica precisamente en esto que estoy diciendo. La religión normalmente viene por condicionamiento, viene por programación, viene por ese condicionamiento social, familiar, cultural. ¿Sí? Es difícil ver que una persona se cambie de religión, eso ocurre muy pocas veces, que una persona se cambie de religión, y si se llega a cambiar de religión, se cambia para una religión, digámoslo así, como de una misma corriente, más no así como cambios hiper mega bruscos. Y si esos cambios son muy bruscos, tiende a ser más precisamente porque la persona está eligiendo un camino espiritual, más no precisamente el camino religioso. Entonces, ¿cómo se da esto? Pues yo creo que todos o la mayoría podemos verlo en nuestras vidas, porque la mayoría nacemos, crecemos y pues se nos inculca algún dogma religioso en particular, el cristianismo, el catolicismo, cada quien, dependiendo del país donde nazca. Y esto precisamente implica el hecho de que no necesariamente eres espiritual. Puedes ser religioso y puede que sigas ciertas normas y sigas cierta moralidad y ciertas reglas de esa religión y hagas ciertos cultos, pero posiblemente ni siquiera sabes bien por qué los haces. Tal vez nunca te hayas preguntado si eso sí es verdad, si lo que inculca o dice tu religión, hasta qué punto es cierto, qué parte es cierta y qué parte fue corrompida por el hombre. Quizá nunca te has detenido a preguntar si es lo que te conviene o no te conviene, o qué parte te conviene y qué parte no te conviene. Simplemente la adoptaste por doctrina, por condicionamiento y ya. De esa manera es que podemos ver personas muy, muy, muy religiosas y aún así en mucho sufrimiento y en mucho dolor. Y no debería ser así, no debería ser así. Y de alguna manera es lo que la espiritualidad busca eliminar en el hombre, justamente el sufrimiento. Vemos muchas personas muy religiosas y viviendo situaciones muy difíciles. Vemos personas muy religiosas y con falta de sentido y propósito en la vida. Y eso es justamente porque la religión está ahí como condicionamiento y ya, más no como una práctica que tú mismo te has puesto a preguntarte hacia dónde va, cómo desarrolla tu ser, cómo te lleva a la evolución, etc. Esto que estoy diciendo es en términos generales, no significa que sea para todas las personas. Por eso decía, hay personas que pueden ser muy religiosas y de paso también ser muy espirituales de alguna manera, porque
esa religiosidad sí los ha llevado a conectarse con su ser, a conectarse con algo superior, y en el día a día tratan de aplicar tal vez las enseñanzas, pero también desde un punto de vista sano, bueno, otra cantidad de cosas. Eso por el lado de la religión. Ahora, en cambio, la espiritualidad tiende a ser más una búsqueda personal, tiende más a ser una búsqueda en la que queremos independizarnos precisamente, queremos buscar la verdad independientemente de lo que piensen nuestros padres, nuestra familia, nuestra cultura. Queremos simplemente hacernos la pregunta, bueno, ¿quién realmente soy yo? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué de lo que me han dicho es cierto y qué no? ¿Hasta dónde me conviene y hasta dónde no? ¿Qué partes me han ocultado y me conviene saber? Entonces, ¿qué sucede? Que en esta búsqueda realmente la espiritualidad se liga 100% con la conciencia. La espiritualidad está totalmente ligada al desarrollo y la expansión de la conciencia. Cuando una persona inicia un camino espiritual, como lo decía ayer en el video de qué es la espiritualidad, que si no lo has visto sería bueno que lo veas para que se complemente con esta información. Cuando inicias un camino espiritual, inicias un camino de autoconocimiento, de descubrimiento de la verdad, y es un estilo de vida. Les decía que era un estilo de vida, y ese estilo de vida tiene involucrada a la conciencia para todo, porque ¿qué es esto que se llama conciencia? Que también es un término que podemos tener muy mal entendido desde la religión misma. Conciencia no es la diferenciación del bien y el mal, no es qué tan bueno o qué tan malo soy como persona. La conciencia es qué tanto sabes de ti mismo, qué tanto has explorado la verdad, qué tanto de tu subconsciente y del inconsciente colectivo has logrado descubrir y has logrado traer a la parte consciente, qué tanta parte de ti tienes en tu ceguera cognitiva, en tu ignorancia, y qué tanta parte ya has hecho precisamente consciente, qué tanta parte ya hoy es transparente para ti, ya la sabes. Y esto es lo que permite el desarrollo de la conciencia y está ligado al camino espiritual. En cambio, la religión no necesariamente implica esto, no implica estas preguntas, no implica este autoconocimiento, no implica esta búsqueda de la verdad. Solo implica, en la mayoría de los casos, seguir una doctrina. Esto sería principalmente la diferencia que yo considero que hay entre religión y espiritualidad. Y de hecho, yo diría que la espiritualidad es la que termina uniendo a todas las religiones, ¿sí? Porque las religiones mismas crean barreras o tratan en muchos casos de decir, esta es la verdad y no te atrevas a alejarte de ella, y hay un condicionamiento ahí, una limitación y una barrera y una frontera, y eso crea separación entre nosotros, crea separación entre los seres humanos. Por el contrario, la espiritualidad busca que entendamos que todos somos uno, y la espiritualidad une las religiones, las une en el sentido de que cuando inicias este camino incluso empiezas a coger cositas de todas. Entonces tomas cosas del cristianismo, tomas cosas del budismo, etc. Porque en su más pura esencia, la mayoría de tradiciones religiosas o tradiciones espirituales, la mayoría en su esencia, en su dogma más profundo, realmente tenían un mensaje bien bonito de unidad, de amor, de compasión, y nos explicaban cómo es la verdad de las cosas, pero con el tiempo fue una verdad tergiversada, parte de esta verdad se nos ocultó, la otra parte fue manipulada, etcétera, etcétera. Pero entonces esa búsqueda espiritual nos lleva a coger de cada religión lo que nos conviene. Y no solamente las religiones, la espiritualidad también nos permite tomar cosas de la ciencia, nos permite tomar sabiduría de filósofos, sacerdotes, chamanes, místicos, las culturas ancestrales que eran tan sabias y demás.
La espiritualidad a la final busca como esta conciencia de que somos un solo ser, de que todos somos una unidad, busca que lleguemos a esa verdad y a esa evolución de la conciencia. Entonces esta es la principal diferencia. Espero me haya hecho entender, espero haber sido clara con mis palabras. Cualquier duda, recuerda, déjamela en los comentarios. Espero que este video haya sido útil para ti. Un abrazo.